Ahora comienza Sábado 100. Sábado 100, conducido por Emilio Grande Hijo. Muy buenos días, audiencia de Radio El Espectador, FM 100.1, los que nos siguen por Canal 2 de Next TV. Son las 8 de la mañana en toda la República Argentina. Hoy es 12 de diciembre de 2020. Tenemos una temperatura de 18 grados. Está garoando recién cuando llegaba a la radio. Y por ahí vamos a compartir los siguientes títulos. Consejo, en la sesión de anteayer, Germán Botero fue reelegido presidente. Tenemos una entrevista con él en vivo. Algunas preguntas. ¿Cuál es el balance del 2020? También la tasa municipal aumentó un 10% frente al 16% que pidió el oficialismo. Y un tema urticante es el proyecto del límite agronómico, que está actualmente de 200 para llevarlo a 1000 metros. Cultura, María Inés Adorni habla sobre la restauración de imágenes en los templos, la última en San Juan Bautista, las técnicas que realiza, la conveniencia que los niños aprendan introducción al arte, formas, colores y texturas. Política desde Buenos Aires, tenemos una entrevista en vivo también con la rafaelina Natalia Aquilino, directora de Monitoreo y Evaluación de CIPEC. Opina sobre el primer año del gobierno nacional, cuál es el margen de acción de Alberto Fernández frente al kirchnerismo. Cristina prioriza su agenda de impunidad. Auspician Sábado 100. Hogar Integral, Colchones y Somiers, Gestal, Sociedad Anónima, CAPS, Consultores, Empresas y Familia, Cardón, y en la web de Sábado 100, María Inés Adorni, Gestal, Sociedad Anónima y CAPS, Consultores, Empresas y Familia. Editorial. Con el aumento de la pobreza estamos llegando a la crisis de 2001-2002. Mientras el presidente Alberto Fernández dijo que no hay hambre en la Argentina en una reunión de la UIA de hace unos días, más de 2 millones de chicos sufrieron hambre durante este año. Lamentablemente, con el paso de estos años, la pobreza viene aumentando en la Argentina. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, llegó al 44% de la población y 6 de cada 10 chicos padecen la pobreza, cuyos datos corresponden al cuatrimestre comprendido entre julio y octubre de 2020. Un 64% de los menores de 18 años viven en hogares donde el dinero que ingresan no le alcanza a la familia para los servicios y bienes materiales. Si se considera a los niños y adolescentes que sufren algún déficit de acceso a los derechos sociales considerados primarios, por ejemplo, vivienda de cierta calidad, servicios como el agua corriente, vivir en un hábitat saludable o asistir al sistema educativo, los afectados son del 60% del total. Los datos son el reflejo del empeoramiento de las condiciones de vida que sufren miles de personas en un contexto de pandemia y cuarentena eterna, que tuvo una muy fuerte caída de la actividad económica y del empleo, en el que no se dieron problemas crónicos como es la inflación. Para el sociólogo Agustín Salvia, director del citado observatorio, hubo una profundización de las desigualdades y un aumento tanto de la pobreza por ingresos como de la pobreza estructural. En cuanto a la muestra de la UCA, este año hubo 5.728 hogares participantes, en lo que viven 17.900 personas, de los cuales 4.200 son niños. El relevamiento abarca
centros urbanos con más de 80.000 o más habitantes, entre ellos Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán, Gran Mendoza, Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén, Cipolletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia, Río Grande. La ciudad de Rafaela no fue incluida en el trabajo de campo de la UCA. A fines de abril de este año se registró un fuerte crecimiento en la demanda de alimentos, estimándose en más del 100% debido a la crisis económica por la cuarentena. En ese momento se entregaban más de 30.000 raciones entre el municipio rafaelino, escuelas que dependen de la provincia, ONG y sector privado. Esta grave situación en Rafaela se mantuvo hasta julio, inclusive. En estos últimos meses se redujo a más de la mitad la entrega de bolsones alimentarios, según informaron ayer funcionarios municipales. Volviendo al trabajo de campo de la UCA, si no existieran o hubiesen existido los programas Alimentar, Ingreso Familiar de Emergencia, Asignación Universal por Hijo, pensiones contributivas y otros planes, la pobreza sería del 53% en lugar del 44%. La tasa de indigencia sería del 28% en lugar del 10%. Haciendo un poco de historia reciente, los últimos más de 40 años, en 1974, escuchen bien, la pobreza era del 4%. Pasaron los años y tuvo vaivenes. En 1982 era del 22%. En el 85 bajó al 14%. En 1989, con la hiperinflación, 47%. 1992 el 30%. 1995 el 22%, 1999 el 40%, en 2001 la otra gran crisis llegó al 46%, después en 2002 trepó el 66%, en 2003 empezó a bajar 62%, 2007 37% y en 2015 el 30%. Los últimos años, 2016 el 31%, en 2019 el 35% y ahora volvió a subir con el 44% según fuentes consultadas en empresachequeado.com. Es decir, que hay una estructura de más de 30% de pobreza estructural crónica. Es más que evidente que con todos los gobiernos nacionales de la democracia del 83 hasta parte fueron aumentando la torta de la pobreza. En la investigación de la UCA da algunas pistas, precisando que un cambio de rumbo estructural no solo necesitará de fuertes inversiones e impulso a las exportaciones, también de políticas que reactiven el mercado interno, apoyo a las microempresas y mejoren su productividad. En el bendito país que tenemos, de una tierra pródiga de recursos naturales, con todos los climas, no podemos darnos el lujo y tenemos que pensar en un proyecto a largo plazo para atenuar las brechas socioeconómicas expuestas, mientras producimos alimentos para 400 millones de personas. La pregunta, ¿cómo resolver la pobreza estructural? A decir verdad, constituye una vergüenza y un escándalo de la dirigencia y la sociedad en su conjunto. Pero parece que para Alberto Fernández la prioridad es el aborto y para Cristina Fernández borrar todas las causas judiciales. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres
sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Recién escuchábamos el tema Sobreviviendo de Víctor Heredia. Te podés comunicar a los teléfonos 506-301, 506-300. También escucharnos o vernos por las plataformas Spotify, iVoox y en el canal de YouTube de Sábado 100. Y bueno, uno de los temas que preparamos para el día de hoy es el Consejo Municipal. Antes de ayer tuvo la sesión ordinaria donde fue reelecto presidente el Germán Botero. ¿Cómo te va? Buenos días, Germán. Hola, ¿cómo estás, Emilio? Bueno, por un lado, felicitaciones. No es fácil ser presidente en este momento, ¿no? Del Consejo. Gracias por tus palabras. Sí, te escucho. Hola. Sí, te escucho. Sí. Bien, no, me parece que te había perdido. No, bueno, te agradecía tus palabras, digo. El tema es, una cosa que salga por consenso, otra cosa es que propongan nombres del oficialismo, la oposición. A ver, se puede, todo se puede en la vida. Pero a mí cuando escuché o leí la propuesta de Alejandra Sagardoy, con respeto que me merece, ¿y qué pensaba? Cambiemos hacia adentro. Y bueno, realmente fue una jugada del justicialismo donde cambiaron su lógica tradicional, esta de decir, bueno, el presidente del Consejo es la continuidad natural de alguna manera del Ejecutivo, entonces tiene que ser un justicialista, que es lo que han sostenido los últimos años. Cambiaron esa mirada y bueno, apostaron a otra cuestión, que es decir, no, bueno, se lo vamos a dar a la oposición, pero en este caso a una mujer, a quien nosotros decidamos, y bueno, y por supuesto que hacia adentro del espacio de Juntos por el Cambio nos ha hecho algún ruido, por eso fuimos muy prudentes y en toda la previa, cuando se habló tanto del tema y demás, nosotros, yo y todos
los que compartimos el espacio, todos nos reservábamos, nadie se quiso apurar en decir, en plantear nada, sino simplemente, bueno, tratar de ver si esa decisión de que yo continúe presidiendo el Consejo, primera, digamos, que un poco tácitamente estaba decidido, simplemente era voluntad de todos, por lo menos de los 7 concejales de la oposición, y bueno, esa decisión se ratifica, pero bueno, en lo personal yo intentando siempre sostener fundamentalmente un espacio político y con lo que tiene que ver con la figura de Alejandra Sagardoy, un espacio que compartimos tanto tiempo juntos y obviamente no dañar bajo ningún punto de vista la relación y los vínculos creados durante tanto tiempo en política, ¿no? Así que me imagino que salió por consenso, es decir, no fue... Sí, claro, salió por consenso, pero viste, todo el tema de género también se coló muy fuerte, son situaciones, uno quizás está preparado siempre para competir contra un adversario político, en este caso contra el justicialismo, no lo está tanto para que una competencia sea forzada con gente de tu espacio. Así que bueno, por eso te digo, hemos sido muy prudentes, hemos dejado, digamos, que corra un poco de agua, que se ratifiquen aquellas voluntades de que el Consejo lo iba a seguir por un año más presidiéndolo yo, que eso termine de madurar, y bueno, y es así la posición que llevamos el jueves pasado en el recinto. En este caso, la vicepresidencia recayó en Brenda Vimo, que a diferencia del año pasado, si no mal recuerdo, Jorge Muriel había rechazado, me parece. ¿Fue así? Claro, había sido Jorge Muriel, ellos invocando, bueno, necesidad de más representación del justicialismo, lo había rechazado. Yo espero que Brenda continúe y ocupe ese lugar, porque obviamente es un lugar políticamente que le corresponde al justicialismo, así que bueno, todavía no he tenido yo ninguna noticia, pero bueno, como te digo, espero que esto se confirme. Vamos a los temas, Germán, puntuales. Se aprobó hace unos días la tributaria y el tema más fuerte es la tasa municipal. El oficialismo planteaba el 16% de aumento para los primeros 6 meses, de enero a junio, y se terminó votando el proyecto de ustedes desde el 10%. Digo, ¿dejaron de lado la fórmula polinómica? ¿Por qué? Mira, no se dejó de lado la fórmula polinómica, mire, se tomó la fórmula polinómica, sí, lo que no se incorporó de la fórmula polinómica es, la fórmula polinómica la componen tres insumos, por decir, algunos el aumento del empleado público, que es obviamente el sueldo que paga el municipio, otra es el gasoil YPF, que bueno, que es otro insumo importante para el municipio, y el otro es, el índice de precios mayorista, que es como se desenvuelve la inflación cotidiana, por decir algo. Lo que se dejó de lado sí es el aumento de precios. ¿Por qué? Porque ni la provincia ni la ciudad, hasta el mes de octubre, que es cuando cierra la polinómica, hoy estamos trabajando con una polinómica obviamente vencida, cerrada, por decir de alguna manera, que lo fue de mayo a octubre. Hacia ese momento no había habido aumento de sueldo, solo había entregado la provincia y la municipalidad también algún bono de 3.000 pesos allá por agosto y de 5.000 ahora en los meses de septiembre, octubre, pero eso no es política de aumento de sueldo, eso es un bono en negro, no remunerativo, que obviamente llega al bolsillo del trabajador, pero no es una política de sueldos. Recién este mes de diciembre va a haber una política de sueldos, digo, de aumentos formales. Entonces nosotros esa parte la desechamos por entender que no era... que no había política de sueldo. Entonces, conservando los otros rubros de la polinómica, en vez de un 16% pedido por el Ejecutivo, nos daba un 10%. Eso es lo que aprobamos, ese fue el concepto o la explicación, y esta es la fórmula o la tasa que va a regir con un 10% de aumento en la ciudad de Rafaela, desde ahora este mes próximo de enero hasta
hasta junio del año que viene, y ahí sí se revisará para el último semestre del año. Cambiando de tema, Botero, el límite, el proyecto de límite agronómico, que hace 2010, 2012, si no mal recuerdo, que está ahí dando vueltas y que están a favor, en contra, actualmente de 200 metros. Ahora Brenda Vimo presentó otro proyecto para llevarlo de 200 a 1000 metros, muchos salieron a favor, en contra especialmente la rural. Se tratará este año, no creo, en marzo, ¿y cuál es tu mirada, tu posición? Sí, este año no lo vamos a tratar, Emilio. Yo tengo una mirada de abrir la cabeza y abrir el debate. No puedo no decirte que 1000 metros me parece excesivo, en principio, pero estoy dispuesto a discutir si los 200 metros que están bien o no. Y creo a veces también que discutiendo metros se limita mucho la discusión a metros más, metros menos, cuando si la práctica es mala, 200 metros es poco, esta te diría que 1000 puede ser poco, digo, si vos lo haces irresponsablemente, y si lo haces bien, quizás 200 metros son más que suficientes. Entonces, me parece que además de los metros y de un montón de fallos de la justicia, que por supuesto no podemos dejar de ver como legisladores, también hay que incorporar otras cuestiones al debate, y en caso de aumentarse los metros en la ciudad de Rafaela, los que sea, respecto a los 200 que hoy hay, no podemos tampoco dejar de pensar y dejar de alguna manera de colaborar con qué hacemos con esos espacios pegados o cercanos a la ciudad que dejarían de producir tradicionalmente, bueno, hacia qué lugar o hacia qué producción irían. Así que bueno, me parece que es un debate amplio, Emilio. Yo lo que garanticé frente a todos los concejales la semana pasada, cuando este proyecto ingresa formalmente, es que vamos a dar las instancias de debate necesarias. Vamos a empezar en febrero con una agenda, digamos, de charlas con diversas miradas, hacia un lado, hacia el otro, y tomaremos los tiempos que sean necesarios para que llegue a votación el proyecto. Ahí también mencionaste los fallos judiciales, está el reciente de Sastro y Ortiz y de Zenón Pereira, si no mal recuerdo, si no se me mezclan los tantos, de un juzgado de acá Rafaela. Eso también empezará a la hora del tratamiento para febrero o marzo. Y claro que sí, porque es algo, como te decía, Emilio, que no podemos dejar de ver, no podemos dejar de prestar atención a estas cuestiones. Porque ya no es algo que pasó, no sé, en otro lugar. Pasó acá en un juzgado de Rafaela, pasó en el departamento castellano, o sea, son antecedentes necesariamente a evaluar y que pesan en el análisis que tenemos que hacer. Cambiando de tema, Germán, el presupuesto, lo están ya estudiando. Dos preguntas en una. ¿En qué hace foco la municipalidad y cuándo se trataría, se votaría? Sí, empezamos el tratamiento del presupuesto y hacemos lo que usualmente el Consejo hace. Por ahí son números a veces grandes, abstractos, y bueno, lo que hemos es planteado a los concejales en las dudas que tengan respecto a ciertas composiciones de partida, para pedirle al Ejecutivo un desagregado de esas cuestiones, o incluso la visita de algún funcionario que venga a explicar puntualmente. Y el presupuesto hace foco, Emilio, está planteado o está generado en plena pandemia, o cuando Rafaela tenía más casos, por decirlo correctamente, allá por septiembre. Y entonces obviamente que hay cuestiones quizás de salud, de educación, de deportes, de cultura, que a lo mejor no están un poco mermados en sus recursos, porque en ese momento era imposible pensar en esas cuestiones. Entonces no funciona la educación, digamos, todas las actividades culturales en barrios o deportivas o lo que sea, estaba todo limitado, todo prohibido, y obviamente la salud y el gasto de salud tenía un peso importante. Hoy esa realidad cambió. Vamos a ver si el Ejecutivo tiene que ajustar alguna partida al respecto. Es un presupuesto de mucho dinero, más de 4.000 millones de pesos, lo cual es mucho dinero.
lo cual también incluso es un 40 o un poco más por ciento del presupuesto respecto a este año. Obviamente que hay contexto inflacionario y eso también hace que levanten las estimaciones presupuestarias. Y bueno, fundamentalmente es un proyecto que con recursos de otras jurisdicciones como provincia y nación hay prevista obra pública, algunas cuestiones que son un poco las que por las que hemos pedido que un poco nos cuenten más en detalle cómo van a ser y un poco el desagregado de esas partidas. Por último, Germán Montero, si tenés que hacer una especie de balance, 2020 empezó con los primeros 3 meses como cualquier año y de golpe pandemia, cuarentena y ahora lentamente se va abriendo. Digo, ¿cuáles fueron los hechos más significativos, en 2 o 3 palabras? Y primero una gran incertidumbre, en algunos momentos un poco de miedo, pero no el miedo que le pase a uno, quizás el miedo por algún ser querido, alguna persona quizás con algún riesgo en la familia o en la cercanía del entorno que pudiera pasarlo mal, y esto fue la primera sensación. Y después ya empieza a ser un poco el deseo de recuperar la normalidad, que la gente vuelva a trabajar, que se pueda... Nosotros aquí en Rafaela la gente no nos pedía, digamos, subsidios, ayudas, nos pedían, déjenme trabajar, y bueno, uno entiende esta situación y espera, y quizás considero que algunas limitaciones, en lo cual lo hago responsable del Estado local, por supuesto, pero algunas limitaciones o alguna cuarentena excesivamente extendida, fue eso, excesivamente extendida, y creo que se ha hecho también un daño a la economía, ¿no? En base a la salud o a un derecho noble como es obviamente el de la salud pública, pero creo que se ha lastimado y se ha dañado un sector productivo que en nuestra ciudad es importante, y bueno, y que hoy estamos en términos generales, sociales, económicos, mucho peor que hace un año, o sea que creo que perdimos incluso más de un año. Y ni hablar en educación, por supuesto, tenemos que tener los chicos en la escuela y no en casa, creo que ahí perdimos más que un año. Germán Montero, muchas gracias, como siempre, con el programa Sábado 100 por Radio El Espectador. Bueno, Emilio, un fuerte abrazo. Feliz Navidad y Año Nuevo. Igual para vos, Emilio, y para toda tu familia. Gracias, chau. No te pierdas el programa Sábado 100, conducido por Emilio Grande Hijo, con análisis político, entrevistas e investigaciones periodísticas. Gestal, gestión de almacenamiento y distribución, almacenamiento de insumos y productos terminados, control de stock, picking y distribución, más de 20.000 metros cuadrados de depósito con servicio de carga y descarga. Gestal, gestión de almacenamiento y distribución, www.gestalsa.com.ar, teléfono 3492-580787. Rafaela. Sabemos que es difícil, pero estamos. Si estás embarazada y necesitas ayuda, tenés que saber que no estás sola. Comunicate con nosotros. Llámanos al 3492-385736 o buscanos en Facebook e Instagram como Rafaelinos por la Vida. Queremos acompañarte. ¿Estás pensando en renovar tu descanso? En Hogar Integral tenemos el colchón de tus sueños. Encontrá la más amplia variedad de colchones Certa en nuestro local de Avenida Santa Fe 344. Aprovechá 12 y 18 cuotas sin interés con todos los bancos y muchos beneficios más. Hogar Integral, representante exclusivo Certa. Adelantate a los regalos de Navidad, Cardón Rafaela, temporada primavera-verano 2020, con todos los colores de verano, Cardón Rafaela en el centro de la ciudad.
Son las 8:30 en la Argentina y ya tenemos la comunicación telefónica con la restauradora María Inés Adorni. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, igualmente. Contale a la audiencia un poco lo que venís haciendo estos últimos tiempos sobre la restauración de imágenes en distintos templos de la ciudad de Rafaela. Bueno, te explico un poquitito. Sí, dale. Yo me dediqué ya hace, te cuento, más de 30 años como restauradora. Y bueno, me considero muy responsable de lo que es la preservación de lo que sea objetos artísticos, muebles antiguos, todo lo que es patrimonio cultural. Te cuento un poquito lo que es restaurar. Es garantizar que las obras de arte, los objetos de interés histórico, se mantengan en las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, mediante su limpieza, reparación y mantenimiento. Conservar, en este caso, es un proceso que consiste en detener ese deterioro del objeto de valor. Y bueno, en restaurarlo, y devolverle su estado original, lo que tenía en ese tiempo. Y bueno, como estoy en lo que es el grupo en las iglesias, empecé a ver lo que es el deterioro, por ejemplo, en Catedral San Rafael, y bueno, ahí examiné, hice un diagnóstico con el fin de identificar los materiales que entran en su composición, con el fin de determinar las causas de su deterioro. Por ejemplo, las pinturas al óleo tienen una tendencia a secarse, cambios de color, escamas, la humedad, la atmósfera en los diferentes materiales. Imagínate, son obras que hace más de 100 años. Por ejemplo, he tocado obras de Cayetano Flores, que es un artista plástico de España, que bueno, vino a Rafaela, hizo obras acá en Catedral San Rafael, Capilla del Hospital. Cayetano Flores fue el papá de Miguel Flores. De Miguel Flores, claro. Él fue pintor, vitralista, decorador, muralista y restaurador. Sus trabajos eran todo lo que es arte sacro, son destacados en Catedral San Rafael, Vila, Roca, Progreso, San Carlos Centro, también en la capilla Santa María Magdalena del hospital, en donde restauré 8 imágenes, el atrio y bueno, las estaciones. Dentro de una de las imágenes encontré un documento que era justamente de él, que lo había dejado. Y bueno, te lo había dejado para vos, te estaba esperando. Claro, es así. Sí, la verdad que es una sorpresa. Y bueno, para mí, por ejemplo, restaurar imágenes en los templos, en las capillas, es algo muy, tiene como una connotación muy diferente a otros objetos que estoy tocando, ¿viste? Ya que no me llegan solamente con el deterioro físico, fracturas, desgastes, sino que, bueno, tenés que tenerle muchísimo respeto, porque, bueno, son imágenes que son receptoras de ruegos, de amor de los fieles. Para mí recobra vida al ser intervenida al tratarla, ¿viste? Al ser intervenida, el cuidado del proceso, solamente no es de carácter material del objeto, sino también, por ejemplo, ni la evaluación de las alteraciones que presenta, es la mística, ese valor espiritual que, bueno, me llega tan cargado de esa energía, ¿viste? Y la última que estuviste restaurando fue, la última, me parece, corregime, el 7 de diciembre, previa a la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción en San Juan Bautista. Bueno, esa no fue restaurada, sino fue esculpida desde cero en arcilla, y bueno, después se llevó a un horno de cerámica. Bueno, tuve que cortarla porque es una imagen de más de 1,10 m, y bueno, tuve que cortarla en 3 pedazos para poder meterla en el horno y bueno, se cocinó a una temperatura de más de 1040 grados. Luego se pintó con óleo y también se intervino con tela. Y justamente, bueno, esta mañana tengo que ir una escapadita también a terminar unas cositas.
es algo muy lindo. La verdad que el arte es algo muy muy lindo, y más la restauración, y hay que tener paciencia, te tiene que gustar. Bueno, yo estudié en Buenos Aires, estudié artes visuales acá en Rafaela, me perfeccioné más de 20 años con profesores particulares, y bueno, siempre hay algún posgrado que hacer. Y en esa línea, los chicos, las nuevas generaciones, de las plataformas, de lo digital, digo, ¿cómo es lo importante de enseñar para que aprendan lo que es el arte, la forma, los colores, las texturas? Mira, sí, la importancia de revalorizar el arte, la conveniencia que los niños aprendan como introducción al arte en las escuelas. Primero debo aclarar que el arte es un lenguaje en sí y como tal tiene su propio campo de conocimiento específico. Es un lenguaje con sus propios códigos, canales de comunicación. Es un saber, una materia más que se da al igual que las otras, pero lo que pasa que con esto tiene muy poco tiempo en las escuelas las horas de plástica, son cada vez menos. Y bueno, la importancia del arte en el desarrollo del niño juega un papel muy importante, además de estimular el aprendizaje de otras materias como la lectura, la matemática, pintar, dibujar, modelar, son actividades imprescindibles para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina y también la interacción social con los otros chicos. Y bueno, desafortunadamente relegadas a un segundo plano. El arte desarrolla muchísimas capacidades. Pintar, dibujar, modelar, cantar, son actividades muy básicas para el desarrollo biológico, educativo, emocional de los chicos. También lo considero para mí una necesidad espiritual. En estos tiempos en que vivimos, bueno, el tiempo también de la pandemia, el encierro, y bueno, a través del arte aprenden a explorar el medio que los rodea, adquieren conciencia de sí mismos, de los demás, desarrollo personal, desarrollo social, desarrollo físico, también el desarrollo del lenguaje. Y bueno, justamente vos hablaste de que volcás también espiritualmente en tus escritos que publicás en la web Sábado 100 y también en Diario Castellano. Digo, ahí tienes mucha receptividad de los lectores. Sí, es cierto. Bueno, para mí, yo como restauradora, decís, bueno, tocas toda la parte material, pero también ves lo espiritual. Y bueno, como una ayuda a las demás personas, bueno, empecé a escribir en este tiempo de pandemia, aparte de, bueno, de seguir con mi taller, con pintando, dibujando, quise ayudar también a las personas en la parte escrita, para que lean también y, bueno, puedan ayudarlos. Y bueno, con respecto a que te hablaba de la importancia del arte en el desarrollo del niño, los padres, es importante que ellos hablen con los hijos. Por ejemplo, la naturaleza, que vean los colores, las texturas, la forma, conectarse con ella. Y es una forma para que ellos puedan aprender, ver los colores, las texturas, dentro de la naturaleza. Marina Adorni, te agradezco mucho este testimonio y hasta cualquier momento y felicitaciones por tus restauraciones. Muchísimas gracias, Emilio, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Después del segundo corte comercial tenemos a Natalia Aquilino desde Buenos Aires para hablar del balance de año del Gobierno Nacional. No te pierdas el programa Sábado 100, conducido por Emilio Grande Hijo, con análisis político, entrevistas e investigaciones periodísticas. Adelantate a los regalos de Navidad. Cardón Rafaela, temporada primavera-verano 2020, con todos los colores del verano. Cardón Rafaela. Gestal, gestión de almacenamiento y distribución, almacenamiento de insumos y productos terminados, control de stock, picking y distribución, más de 20.000 metros cuadrados de depósito con servicio de carga y descarga.
Gestalt, gestión de almacenamiento y distribución. www.gestaltsa.com.ar. Teléfono 3492 580787. Rafaela. Sabemos que es difícil, pero estamos. Si estás embarazada y necesitas ayuda, tenés que saber que no estás sola. Comunicate con nosotros. Llámanos al 3492 385736 o buscarnos en Facebook e Instagram como Rafaelinos por la Vida. Queremos acompañarte. ¿Estás pensando en renovar tu descanso? En Hogar Integral tenemos el colchón de tus sueños. Encontrá la más amplia variedad de colchones Certa en nuestro local de Avenida Santa Fe 344. Aprovecha 12 y 18 cuotas sin interés con todos los bancos y muchos beneficios más. Hogar Integral. Representante exclusivo Certa. Ya tenemos la comunicación desde la ciudad de Buenos Aires con la Rafaelina Natalia Aquilino, directora de Monitoreo de Evaluación de SIP. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, gracias por el llamado. Bueno, la idea era hablar de un balance del primer año del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuáles serían las cosas, los hechos, las situaciones, las políticas más importantes, las que se hicieron y las que se hicieron bien y las que quedaron pendientes, luces y sombras de alguna manera? Bueno, muchísimas gracias. Ahora me escuchan bien, ¿no? Sí, te escuchamos muy bien. Creo, me gustaría a mí aportar una conversación más desde el punto de vista institucional, que es el que más conozco, no tanto el económico o el social. Y creo que en lo institucional, explícitamente, estuvo todo muy teñido por la pandemia. Me parece que está bueno pensarlo como lo planteas, Emilio, de hacer un balance. Y para hacer un balance se necesita establecer una medida de comparación. Y si uno mira lo que fue desde la asunción del presidente hasta el 1 de marzo, que es cuando de alguna manera él expone su proyecto de gobierno para el primer año, en aquel informe sobre el Estado de la Nación que todos recuerdan, puso una vara muy alta en términos institucionales, con reformas muy profundas, vinculadas a la justicia, vinculadas a la administración del Estado. Ahí el presidente tenía un tono muy modernizante en su gestión, armó de hecho ministerios nuevos, movió muchas fichas desde el punto de vista de lo institucional, sobre todo en lo que tiene que ver con el núcleo duro de la presidencia, creando, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y sacando algunas funciones a la jefatura de gabinete de ministros y fortaleciendo los ministerios sectoriales. Eso que vimos el 1 de marzo en términos de modernización y de leyes incluso que se iban a mandar al Congreso cuando vino la pandemia, quedó totalmente en un segundo plano. Hay elementos que ustedes recordarán también, como la promoción de un Consejo Económico y Social, que tampoco avanzó en esa dirección, pero no hay que ser, obtusos y entender que de alguna manera la pandemia cambió las reglas de juego totalmente. Y eso también implicó poner en estresar y poner en tensión un Estado que evidentemente no tenía las capacidades totales, ¿no?, para afrontar este tipo de crisis sanitaria, económica, política y social que implicó la pandemia. Y ahí es cuando se ve, en estos momentos de tanta crisis, es cuando más se ve lo que yo llamo por lo menos las bajas capacidades del Estado, ¿no? Es decir, no es lo mismo Alemania o Canadá que Argentina para estar frente a la pandemia. Desde ya, y las bajas capacidades del Estado se vieron con mucha claridad en los temas de planificación, cuando hubo que pagar el IFE, las cuentas acerca de los beneficiarios se hicieron mal. Es un Estado que no tiene datos, que no puede gestionar sus propios números porque no maneja buena información administrativa, eso también lo vimos. Ahora, la comparación con Europa, que puede llegar a ser interesante, como decías vos, Emilio, creo que también la particularidad que tiene esta pandemia a nivel global es que no había mucha información de cómo gestionar una pandemia, ¿no? Si uno ve los grandes dramas de la humanidad, una guerra, un cataclismo, un tsunami, son todos como elementos que uno más o menos ya sabe manejar. Sin embargo, esto me parece que también puso muy en tensión la mirada científica, ¿no? Que no había una respuesta científica a este tema. Y en esta línea,
Alberto, ya entramos en terreno de análisis político, y Cristina Vice, digo, Alberto, que lo que vos dijiste en el inicio de la apertura de sesiones en el Congreso, hoy pasaron casi un año, ¿lo ves suelto, dependiente de ella? Digo, ¿cuánta libertad tiene, digo, respecto a presidentes anteriores, que los vicepresidentes estaban más, no digo tapados, pero eran segundo plano? En cambio, Cristina compite permanentemente con él. Yo veo un presidente que a mí me preocupa menos esa línea de análisis que verlo a él en una verdadera posición de presidente, porque me parece que en algún momento se ubica más en el rol de jefe de gabinete que de presidente, ¿no? Se pone más del lado de la gestión, que es lo que por otro lado sabe hacer, porque fue muchos años jefe de gabinete. Ustedes recordarán, fue jefe de gabinete del primer gobierno de Néstor y del primero de Cristina. Entonces, a veces más que ver un presidente, uno lo que ve desde el análisis político, como decís vos, Jenny, es un jefe de gabinete que quiere coordinar la gestión, organizar el gabinete, y eso a mí en lo personal me parece que lo desdibuja mucho más que la relación con la vicepresidenta, que además tiene un rol en el Congreso que me parece que es destacado. Es un Congreso que ha trabajado mucho este año, contraponiéndolo con lo que dicen, digamos, con lo que se decía al principio de la pandemia. Es un Congreso que produjo muchas leyes, que finalmente logró adaptarse a esta situación tan excepcional, y sus números en términos de gestión también son mejores que otros años. Pero por eso digo, me parece que ahí hay un foco que más tiene que ver con esa posición relativa en el poder de él como jefe de gabinete, y también en una especie de debilidad que personalmente veo en la baja articulación entre ministerios, ¿no? Uno no ve un gabinete fuerte, sólido, coordinado, que da respuestas. Ve gente muy brillante y gente no tanto, ve núcleos de buena gestión, salud es un caso, pero después uno ve relaciones exteriores y no es tan bueno. Y me parece que ahí hay un gabinete que no es del todo sólido, quizás. Y en el respecto al caso de Cristina, digo, más allá de vicepresidente, presidenta del Senado, digo, ella también tiene la persecuta, entre comillas, de las causas judiciales. Entonces, con la reforma judicial, ahora salió las dos cartas: primero los funcionarios que no funcionaban, ahora la crítica fuerte hacia la justicia, especialmente a los ministros de la Corte. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que hay como varias aristas para pensar ese tema. La primera es al frente del Congreso. Me parece que, como decía antes, que la labor es buena en tándem, sobre todo con Massa. Me parece que ahí lograron tener un equilibrio político interesante. Después, en lo que tiene que ver con la justicia, la verdad es que es un tema que yo no manejo. Yo no me animo demasiado a hacer mucho análisis político, porque no es mi campo para nada de acción, y no conozco tanto. Sí, lo que creo que no se puede evitar señalar es que hay un liderazgo político que ella continúa ejerciendo y que me parece que no lo va a dejar de hacer, y que no hay ningún motivo aparente porque ella pueda dejar de liderar un montón de gente que por supuesto la sigue, pero no hablo solamente desde el punto de vista de los políticos, sino de la ciudadanía en general. Y me parece que usa muy bien esa capacidad que tiene para marcar ideas, para señalar rumbos, para hacer análisis, y no lo va a dejar de hacer. Y yo creo que ahí está lo interesante, por lo menos a mí, me parece por lo menos a mí, de una figura como esa, que tiene la capacidad todavía intacta de ordenar el juego político y también de marcar agenda, ¿no? Me parece que eso como líder de largo plazo no hay que perderlo de vista, independientemente de esa coyuntura que vos señalaste muy bien. Otra pregunta que te quiero hacer es los problemas de fondo que tiene la Argentina, ¿no? Crecimiento, inflación, ahora aumentó la pobreza estos últimos meses. Digo, ¿cómo salir de esta encrucijada y pensar a políticas de largo plazo? Y en el medio, no sé qué importancia, más allá de la posición que tenga cada uno del aborto, qué importancia tenía tratar el aborto cuando tenemos problemas de fondo graves, la educación también. Sí, yo creo que lo estructural excede la gestión de un presidente y sus 365 días. Me parece que, como te decía al principio, la pandemia lo único que hace es levantar la alfombra y ver toda la tierra que hay abajo, ¿no? Y eso, digo, es más parte de respuestas mal dadas durante muchos años que de una gestión en particular. Yo creo, a veces el punto interesante que vos planteás de la relevancia de discutir determinados temas. Y yo creo que esto en gran medida pasa porque no hay una agenda de gobierno estable, como en otros países, un plan de gobierno, ¿no? Un esquema
sobre el cual vos vas a trabajar los próximos 4 años. Entonces, está todo mucho más manejado por la coyuntura, por los números, por la opinión pública, por las presiones del momento, que por una agenda sustantiva, de peso. Y también ahí me parece que hay una vacancia en que haya un organismo, un espacio político, institucional, que ayude a traccionar una agenda estructural y de largo plazo, como puede ser el Consejo Económico y Social y como lo ha sido en otros países. Entonces, si vos no tenés instituciones que de alguna manera son las veedoras del largo plazo de la nación, va a pasar este tipo de cuestiones que seguramente tienen mucho más de efectismo político o para levantar algunos números que realmente de miradas de largo plazo, independientemente de que me parece que también en algún momento esta ley había que discutirla y además también fue una promesa de campaña del presidente y de gestión el 1 de marzo, también habló de eso. Pero digo, me parece que ahí como país, como instituciones, necesitamos tener algún guardián de los temas estructurales que no existen en este momento, ¿no? No es el sistema científico-tecnológico, no son los partidos políticos, no hay nadie que ocupe ese rol de mirar el mediano y largo plazo. O de alguna manera buscar consensos, fijando políticas de Estado, y bueno, en educación, en política, en economía, en crecimiento, no sé, en política Exacto. fiscal, vamos para este rumbo. En cambio, asume un gobierno, viene otro y vamos cambiando sobre la marcha. Vos lo dijiste clarito, exactamente, de eso se trata, un plan de gobierno, ¿no? Políticas de Estado, 4 o 5 líneas generales, se vio ahora con el caso de la reforma previsional de nuevo, es decir, es un país que cambia mucho sus fundamentales, digamos, sus cuestiones fundamentales, y eso creo que no, en el mediano plazo puede llegar a dar algún tipo de resultado de tipo político, pero en el largo plazo no pareciese estar dando ningún tipo de fruto. Natalia Aquilino, directora de Monitoreo y Evaluación de CIPEC, desde Buenos Aires, como siempre, muchas gracias por esta comunicación con el programa Sábado 100 por Radio El Espectador. Gracias a ustedes por la interesante conversación. Hasta luego. Y feliz Navidad y Año Nuevo. Igualmente. Chau, chau. Chau, hasta luego. Una noticia que se conoció ayer en las últimas horas, interesante, que es el primer control federal de alcoholemia en simultáneo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial realizará junto a 23 provincias controles de alcoholemia simultáneo en la Argentina. Por primera vez se efectúa un control de trabajo de prevención de esta magnitud, siendo la única jurisdicción que no se sumó la ciudad de Buenos Aires, y este control se realiza durante la noche del 12 de diciembre, esta noche. Y bueno, según información brindada por esta Agencia Nacional de Seguridad, hay que tener en cuenta los siniestros viales, que son la primera causa de muertes entre los jóvenes de 15 a 35 años, y la conducción bajo efectos de alcohol es uno de los factores determinantes más importantes. Y 9 de cada 10 jóvenes dicen saber que beber y conducir aumenta el riesgo de siniestralidad, y más de la mitad declara que sus amigos tomarían alcohol y conducirían. Bueno, entonces, atenti a los que van a viajar en todo el país, menos en Buenos Aires, que van a hacer un control de alcoholemia en forma simultánea. Auspician Sábado 100. Hogar Integral, Colchones y Somier, Gestal, Sociedad Anónima, Cardón, CAPS, Consultores, Empresas y Familia, y en la web de Sábado 100, Marinés Adorni, Gestal, Sociedad Anónima y CAPS, Consultores, Empresas y Familia. Recordar también el equipo de trabajo de Sábado 100 con Andrés Bernini en la parte técnica y el apoyo de DNC Producciones con Jonathan Faber, Verónica Farías y Mariano Infel.